Bien, continuando entonces ya para finalizar con este tema, ¿verdad? De los estudios epidemiológicos observacionales, veamos ahora la medición, el análisis que se hace sobre los estudios de tipo de casos y controles y los de estudio transversal. Entonces, las medidas que se utilizan en los estudios de casos y controles es la razón de productos cruzados o odds ratio, que proviene del inglés razón de oportunidades. Es una medida de asociación, se utiliza específicamente para casos y controles para estimar el riesgo relativo, porque acá, a diferencia de lo que trabajamos con los estudios de cohorte, no podemos obtener las incidencias. Entonces obtenemos unas incidencias que llamamos indirectas, y lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. La población de estudio aquí se selecciona de pacientes que poseen la enfermedad, por eso, o sea, no partimos de una base de población que hacemos un seguimiento, o sea, no estamos partiendo de una base poblacional, sino que partimos de unos casos específicamente. Entonces, por eso el análisis debe ser diferente. La razón de productos cruzados o ratio es una razón entre la probabilidad de que el suceso ocurra y la probabilidad de que este suceso no ocurra. Es una razón de productos cruzados que llamamos. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro ejemplo de trombosis venosa profunda. Entonces vean cómo el mismo planteamiento que habíamos hecho lo podemos analizar de diferentes maneras. Aquí también lo podemos tener. Nosotros pudimos haber partido de las personas o de las pacientes que tenían la trombosis venosa profunda y buscar entonces controles que no lo tuvieran y ver entonces cómo o que habían estado expuestos al consumo de anticonceptivos orales para ver si estaban, perdón, para ver si en el pasado habían estado expuestos al consumo de anticonceptivos orales. Entonces, en este caso tenemos con trombosis venosa profunda y consumo de anticonceptivos orales 90 pacientes, mientras que con trombosis venosa profunda, pero sin consumo de anticonceptivo, teníamos 10. Y estos son los casos. ¿Ves? Fíjense, entonces aquí partimos de casos, no como en el otro estudio que teníamos aquí toda la población, sino que teníamos una población o una cohorte completa y ahí veíamos las que tenían el problema y las que no tenían el problema. Aquí estamos partiendo de los casos, en este caso específico, valga la redundancia, que tienen trombosis venosa profunda y que consumieron anticonceptivos orales 90, con trombosis venosa profunda pero no consumieron anticonceptivos orales 10, y sin trombosis venosa profunda en presencia de anticonceptivos orales 45. Fíjense entonces que aquí ya varía el número, y aquí tendríamos sin trombosis venosa profunda y sin consumo de anticonceptivos orales otro tanto. Entonces, como decimos, es una razón de productos cruzados. Los que tienen la probabilidad de ocurrencia del evento, en este caso es A por D, entre C por B. Y es una razón de productos cruzados. Cuando hacemos las operaciones nos da que el odds ratio es de 11. Recuerden ustedes que en el otro caso nos daba que la probabilidad o el riesgo de los pacientes que habían estado expuestos al consumo de anticonceptivos orales tenían 10 veces mayor riesgo a padecer de trombosis venosa profunda que aquellos que no estaban expuestos a los anticonceptivos orales. En este caso nos da un poco una sobreestimación, es decir, se estima un poco por encima ese valor. Normalmente sucede así con estas medidas que son indirectas. Esta es una manera, digamos, indirecta de demostrar la incidencia, el riesgo relativo de estos medicamentos. Solamente que aquí no se llama riesgo relativo, que es una medida específica de los estudios de casos y controles, sino que se llama O-ratio. También hay procedimientos matemáticos que nosotros no vamos a discutir en este curso, con los cuales podemos desde el O-ratio poder llegar a el riesgo relativo. Igual, no tiene, es una razón, es una división, es el cociente de una división, en ese caso, tampoco tiene unidades y se analiza exactamente de la misma forma. Si es uno, significa que el factor no está asociado con la producción del evento que nosotros estamos estudiando. Si es mayor a uno, ese factor es un factor de riesgo, su presencia incrementa, en este caso, en los casos, el riesgo de padecer la enfermedad, mientras que si es menor a uno, es un efecto protector y su presencia disminuye la producción del evento o de la enfermedad en este que estamos revisando en este caso. Esto también es importante analizarlo, lo vamos a ver ahorita con una tabla, solamente de manera resumida, de manera sucinta, revisarlo también conjuntamente con el valor de probabilidad o los valores del resultado del análisis estadístico. Ya lo vamos a explicar un poquito mayor en detalle. La razón de prevalencia es una medida de asociación que se utiliza para los estudios transversales, es más o menos parecida, es exactamente igual que la razón de productos cruzados.
En la población aquí en estudio se selecciona de acuerdo con los objetivos del investigador. Es la razón de probabilidad de que suceda el evento entre la probabilidad de que no ocurra. Por eso también es una razón de oportunidades, es exactamente que el odds ratio, y se trabaja muy particular, se trabaja de manera similar. Veamos aquí, lo tenemos. Fíjense que incluso los números son exactamente iguales. ¿Mm? Cuando nosotros hacemos es A entre A más B y C entre C más B, entre C más D. Y cuando nosotros hacemos aquí, que nos da, hacemos estas operaciones que tenemos acá, ¿verdad? Nuestra doble C y hacemos todas nuestras operaciones, nos va a decir que es una razón de productos cruzados. A por D entre C por B. De A, B, C y D. Entonces aquí, esta es la razón de productos cruzados. A por D entre C por D. Y da exactamente igual que en el caso de el odds ratio. La interpretación también es exactamente igual. Fíjense que igual nuevamente él sobreestima un poco el valor real que en este caso se obtendría si tuviéramos la posibilidad de medir la incidencia de los eventos en los dos grupos. Pero como no lo tenemos, lo hacemos de manera, digamos, de manera indirecta, y esa manera indirecta es esta. Repito, hay procedimientos matemáticos que no vamos a discutir en este curso que nos permitirían calcular el riesgo relativo a través de estos estudios. Para lo cual necesitaríamos, perdón, para lo cual necesitaríamos otros indicadores. Nuevamente, si es uno, no hay, la medida también es una medida que no tiene unidades, y si es uno significa que es un estudio que no está asociado el factor de estudio. Repito que en el caso de estos estudios de prevalencia debemos recordar esa premisa que dijimos en el diseño. No no, son muy difíciles, no digamos que no se utiliza, pero su estimación no es tan válida. ¿Por qué? Porque como medimos en el mismo momento, es decir, cuando se pasa la encuesta se mide el factor de estudio con la posible causa con el resultado. Y no podemos saber la relación temporal de uno con el otro, entonces muchas veces no se utiliza. Sin embargo, la interpretación es exactamente la misma. Si es uno, no está asociado el evento con la producción de la enfermedad o el evento de estudio. Si es mayor a uno, es un factor de riesgo, y si es menor a uno, es un factor protector. Vean ustedes acá, por ejemplo, lo que nosotros decimos. Aquí tienen ustedes la razón de oportunidades de un estudio que trabajó con 32.000 pacientes en 28 países. ¿Cuáles eran los factores de estudio? Bueno, cero, la edad, el sexo, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la hipertensión. ¿Para qué? Factores de riesgo para infarto agudo del miocardio. Un estudio que presentaba infarto agudo del miocardio. ¿Cómo están presentados los resultados? Bueno, aquí, fíjense ustedes que este es el eje. Uno es, ¿verdad? Que no existe diferencia estadísticamente, no hay diferencia en función de la, de los odds ratios. Fíjense, por ejemplo, aquí la edad nos da 1,01, de 1,01 a 1,02, casi que no existe realmente diferencia estadística, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Este sería el estudio, la explicación del estudio, yo se los voy a dejar para que ustedes puedan. De hecho, ustedes tienen esta lámina, esta diapositiva. Este es un estudio que se hizo en el año 2004 para determinar, pues, entonces los niveles de colesterol sanguíneo y su incidencia en el infarto agudo de miocardio, o en la enfermedad cardiovascular y la enfermedad em, coronaria. Fíjense aquí también, por ejemplo, el uso de rosiglitazona. Nosotros que estamos hablando de farmacoepidemiología. Vean ustedes el número total de eventos que se produjeron. Aquí tenemos ensayos combinados de pequeños, ¿verdad? Grupos de ensayos combinados pequeños. 44 pacientes presentaron que tenemos que interpretar muy bien los títulos, leer completas las tablas, ver todas las especificaciones que tiene. En este caso es las tasas de infarto agudo del miocardio y muerte por causas cardiovasculares. ¿Entre quiénes? En las pacientes que tenían rosiglitazona, con los grupos en comparación con los grupos control. Entonces vean ustedes, estos son los diferentes tipos de estudios. Este estudio DREAM es el Diabetes Reduction, ensayo de reducción de diabetes con ramipril y medicación por rosiglitazona. Resultados del ensayo con diabetes, en el ensayo de prevención del, de la diabetes. Ok, esto es un estudio publicado en el New England Medical, y entonces aquí el overall significa que son todos, ¿no?
y ensayos de pequeño grupo combinado. Entonces, las personas que presentaron infarto agudo al miocardio fueron en este caso, ahora fíjense que aquí dice infarto agudo al miocardio y aquí muerte cardiovascular o por eventos cardiovasculares. Entonces aquí hubo 44 pacientes de 10.285, da una incidencia del 0,43%, mientras que ese es en el grupo, ¿verdad?, que estaba expuesto a la rosiglitazona. Lo que estamos probando, lo que se está midiendo en este ensayo es la rosiglitazona, contra 22 casos que se presentaron en el grupo control, es decir, que no estaban expuestos a la rosiglitazona. La razón de productos cruzados o el ratio de 1,45 con, fíjense que el intervalo de confianza va de 0,88 a 2,39 y el valor P es de 0,15. Aquí ya cuando nosotros vemos que el 1 está incluido en este rango, podemos decir que no hay diferencia estadísticamente significativa, que lo confirma el valor de P. Entonces, cuando, evidentemente, si nosotros presentamos este estudio nada más, vamos a decir que la rosiglitazona no está asociada con el infarto agudo del miocardio. Sin embargo, cuando se toman los valores completos, vemos que el ratio, la razón de oportunidad es de 1,43, es decir, la presencia de la rosiglitazona está asociada con un 0,43% más de probabilidad de desarrollar infarto agudo del miocardio que en los que no tienen o no están expuestos al medicamento. Aquí nos da una prevalencia del 0,03%. Bien, entonces, en la medida que vamos aumentando el tamaño de la muestra, vamos consiguiendo demostrar que sí está asociado. De hecho, la rosiglitazona fue retirado del mercado precisamente por este tipo de demostración, de este tipo de estudio. Algo similar sucede con las muertes. Y es que en la medida que vamos aumentando, aunque la muerte, por ejemplo, en los ensayos combinados, en los ensayos pequeños combinados, sí dio estadísticamente significativa y además también fue significativa el, la razón de oportunidad, de 1,17 a 4,19. Fíjense que el 1 no cabe aquí, el 1 está por fuera. ¿Por qué? Porque recuerden que el 1 es la igualdad, es decir, que el factor no está asociado. Nuevamente aquí vemos también el comparador de medicamentos. Nuevamente, entonces esa es la manera como vamos nosotros a analizar los resultados de los ensayos en función tanto del valor de la P combinado con los ratios y con los intervalos de confianza. Aquí tenemos la declaración Stroop, ¿verdad? Esto es una declaración que se hace para poder hacer un análisis específicamente de los estudios observacionales. Aquí empecé, me disculpan que aquí empezó por la segunda lámina, la primera lámina es la que sigue, y aquí tienen donde está publicado el ensayo, pero también tienen acá, fíjense que ustedes tienen aquí el donde pueden conseguir la iniciativa como tal. Esto, repito, esta era la primera lámina que comienza entonces con el título y el resumen, la introducción, el contexto, los objetivos. O sea, esto no lo debemos buscar como una receta, como se los dije en su momento. Esto lo que nos permite es hacer un análisis completo de los estudios. En este caso, cuando nosotros vamos a analizar un estudio, no es que lo vamos a hacer, sino que lo vamos a analizar, podemos analizarlo tomando como referencia este marco. ¿Qué debería tener un estudio observacional? Todo esto que tenemos aquí. Entonces, para eso es que esta iniciativa se creó para tratar de generar un baremo a través del cual puedan ser analizados los estudios observacionales y que tengan realmente incidencia desde el punto de vista científico. Entonces se los dejo por ahí también como una herramienta útil para la evaluación de los estudios. Y finalmente ya para concluir, bueno, lo que nosotros también le decimos, esto está en una de las publicaciones que tenemos disponibles en la literatura. Cuando nosotros identificamos la variable independiente, bueno, entonces el tipo de variable que es. Si es una variable dependiente continua, vamos a tendríamos que buscar la literatura de la cual extrajimos esto, que es el cómo probar una prueba y cómo medir y probar una prueba, algo así. ¿No? Ustedes lo tienen ahí eh, eh, específicamente en las literaturas que hemos recomendado. Entonces, en función de la variable que nosotros estamos analizando, fíjense que es una variable dependiente ordinal, una variable dependiente nominal, continua quiere decir, repito, cuantitativa, una variable dependiente continua, una variable dependiente ordinal, con una variable independiente ¿eh? Y una variable dependiente nominal. Entonces, eso nos va a decir cuál es el tipo de análisis estadístico que podemos aplicar en función de las variables que tenemos en nuestro estudio. Entonces, continuamos en el próximo tema y un placer haber estado con ustedes en el día de hoy.